El 31 de diciembre de 2006, el Tesoro británico hizo un pago final a Estados Unidos. No fue un gesto simbólico. Fue el último suspiro contable de una deuda que había nacido en la posguerra, en 1946. Y lo que debería sonar como un detalle administrativo, en realidad suena como una frase imposible. Gran Bretaña terminó de pagar la Segunda Guerra Mundial más de 6 décadas después de la victoria. 3 generaciones enteras pagando por la supervivencia como si la historia hubiese cobrado intereses. Y aquí comienza la parte que rara vez se enseña con la crudeza necesaria. Esa deuda no fue el precio de ganar la guerra. Fue, en el fondo, el precio de seguir en la guerra. La diferencia parece pequeña, pero cambia toda la lectura del siglo. Porque cuando un país ya no puede pagar en efectivo y se le ayuda con condiciones, lo que sucede no es caridad, sucede contabilidad estratégica. Y en ese espacio, entre la urgencia y la dependencia, se ejecutó una de las transferencias de riqueza más grandes que se hayan hecho sin disparar un tiro contra el receptor. Gran Bretaña entró a la guerra como la gran nación acreedora del planeta. No era solo una bandera, era una arquitectura financiera. El Imperio Británico cubría aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre, y los británicos poseían inversiones por todo el mundo, desde ferrocarriles en Sudamérica hasta recursos y concesiones en Asia y Oriente Medio. Londres era el centro financiero, la libra era el idioma del comercio global, y el oro respaldaba la sensación de permanencia. No eran ricos, en teoría. Tenían activos, rentas, presencia y control. Pero la guerra no perdona balances. En solo unos meses, ese mundo se convirtió en una nación que ya no podía pagar sus compras. Y la forma en que se llegó ahí no es la fábula romántica de aliados hombro a hombro, sino una cadena de exigencias, cláusulas, auditorías y liquidaciones. El mecanismo fue simple. Cuando Estados Unidos era oficialmente neutral, vendía suministros bajo una regla que para un país desesperado funciona como una soga: pagar por adelantado, en efectivo, sin crédito. Si querías acero, aviones, munición o combustible, primero ponías el oro sobre la mesa. Y Gran Bretaña lo hizo, porque no tenía alternativa. Entonces, ocurrió algo que parece sacado de una novela, pero fue una operación real. Barcos cargados con reservas y valores cruzando un Atlántico, donde los submarinos alemanes cazaban como lobos. Fue un traslado físico de riqueza a una escala pocas veces vista. Oro y activos movidos hacia bóvedas fuera de casa, no como estrategia elegante, sino como evacuación financiera. Y aún así, con ese sacrificio monumental, el dinero se agotó. Porque una guerra industrial moderna quema capital como un incendio quema oxígeno. En cuestión de meses, Gran Bretaña estaba, literalmente, sin dólares para pagar más compras. Aquí es donde la historia popular coloca el mito como una cortina. Lend-Lease. La manguera del jardín, el vecino con la casa en llamas, la generosidad simple. Una metáfora brillante para esconder un contrato. Porque Lend-Lease no operó como un gesto sentimental. Operó como un sistema de control. Antes de que la ayuda fluyera con fuerza, se exigió prueba de indigencia. Y la prueba no fue un papel firmado. Fue una lista de activos, un inventario del imperio, una radiografía completa de lo que Gran Bretaña y sus ciudadanos todavía poseían en el mundo. Imagínalo en su contexto real. Londres bombardeada noche tras noche, rutas marítimas bajo ataque y al mismo tiempo, desde la mesa de negociación, la exigencia de abrir libros contables como condición para respirar. Los británicos advirtieron algo que cualquiera entiende. Vender inversiones en una guerra es vender a precio de pánico. Es rematar el futuro por sobrevivir el presente. Pero esa advertencia chocó contra una lógica de poder que no negocia con moral, sino con ventaja. Si todavía tienes activos, liquídalos. Luego hablamos. Y entonces llegó el momento de la ofrenda. Un activo grande, visible, apetecible. Una venta forzada que no se sentía como cooperación, sino como ejecución hipotecaria.
Porque cuando un vendedor está obligado a vender, el comprador no paga valor, paga oportunidad. Eso se volvió un patrón. Activos británicos en Estados Unidos, valores y participaciones acumuladas durante generaciones, convertidos en liquidez rápida bajo presión. Cada venta era una transfusión, sí, pero también una amputación. Se obtenía vida inmediata, perdiendo músculo a largo plazo. Y como si la extracción financiera no fuera suficiente, vino el componente geopolítico con apariencia de intercambio. Destructores por bases, barcos viejos, a cambio de arrendamientos estratégicos por 99 años, en puntos clave del Atlántico y el Caribe. En lenguaje simple, control territorial y proyección militar futura entregados en la fase más vulnerable, cuando la urgencia no permite negociar bien. Esa es una regla eterna del poder. Las grandes concesiones no se obtienen en tiempos estables. Se obtienen cuando el otro está contra la pared. Luego llegó la cláusula que, en papel, parecía civilizada y hasta moderna. Fin de tratos discriminatorios en comercio después de la guerra. Libre comercio. Mercados abiertos. Palabras bonitas. Pero en la práctica, era un misil dirigido al corazón económico del imperio. La preferencia imperial. El sistema que mantenía unido al bloque británico y protegía sus industrias dentro de sus propios mercados. Cuando eso cae, la competencia entra. Y cuando la competencia entra desde una economía industrial en auge, el resultado es predecible. El centro de gravedad comercial se desplaza. Mientras Gran Bretaña convertía su capacidad productiva en maquinaria bélica, Estados Unidos expandía la suya como una potencia total. Armas, sí, pero también bienes, tecnologías, cadenas de producción, mercados. Y en ese intervalo, sin que el público lo percibiera como una conquista, ocurrió el cambio de era. El oro mundial se concentró, el dólar ganó el lugar central y la libra perdió el suyo. No fue un golpe militar. Fue una reconfiguración del sistema. Gran Bretaña creyó que, terminada la guerra, habría transición, que el sacrificio sería reconocido, que la ayuda continuaría durante la reconversión. Pero la historia no se escribe con debería. 7 días después de la rendición de Japón, el programa fue cortado. De inmediato. Sin guantes. Y esa decisión convirtió la victoria en una crisis logística y alimentaria. Importaciones pagadas con dólares que ya no llegaban. Industrias que necesitaban tiempo para volver a producir para la vida civil. Un país que había apostado todo a una maquinaria de guerra y despertaba con el grifo cerrado. La única salida fue pedir un préstamo. Y ahí aparece otra capa del mecanismo. Si un país no puede negociar desde la fuerza, negocia desde el hambre. Lo que se ofreció no fue una subvención, fue deuda. Con interés. Y con condiciones que tocaron la arteria de soberanía monetaria, la convertibilidad de la libra. En apariencia, libertad. En realidad, una puerta abierta para que quienes acumulaban libras corrieran a cambiarlas por dólares y compraran productos estadounidenses. Una salida masiva de reservas, una hemorragia que obligó a retroceder cuando ya era tarde para no haber aceptado la trampa. Las consecuencias fueron inmediatas. Devaluaciones, empobrecimiento relativo, pérdida de capacidad de sostener compromisos globales, retiro de posiciones estratégicas que antes definían su estatus de potencia. Y cuando una potencia se retira, alguien ocupa el espacio. Así se reordena el mundo sin necesidad de invadir. No hace falta conquistar un imperio si puedes comprar sus activos, condicionar su moneda, abrir sus mercados y heredar sus responsabilidades. Al final, el símbolo perfecto no es una batalla ni un desfile, es un cheque, un pago final décadas después. Porque ese pago no solo cierra una deuda, cierra una etapa histórica y plantea una pregunta incómoda. ¿Qué es una alianza cuando uno pone la sangre y el otro pone el contrato? ¿Qué significa amistad entre estados cuando la amistad se escribe con cláusulas y se cobra con intereses? Esta historia no se trata de odiar a un país ni de romantizar a otro. Se trata de mirar el mecanismo sin maquillaje. En una crisis, el que tiene liquidez impone términos. En una guerra, el que controla suministros controla destinos.
Y cuando el peligro es existencial, los acuerdos que firmas para sobrevivir se convierten en la arquitectura que te gobierna durante generaciones. Gran Bretaña no fue derrotada por Alemania. Sobrevivió, pero en el proceso hipotecó el futuro. Ganó la guerra y perdió el imperio. Y si crees que esto es solo historia, entonces no estás viendo el patrón. Porque el manual es el mismo: crisis, dependencia, concesiones, transferencia. Solo cambian los nombres, los instrumentos y la narrativa pública. Ya no se habla de imperios con banderas, se habla de mercados, deuda, seguridad, estabilidad, cooperación, pero el resultado, cuando lo miras desde arriba, se parece demasiado. El poder no siempre llega con tanques, a veces llega con contratos, y cuando llega así, suele durar más.